Bueno, acá estamos, cerramos la primera hora del programa y nos trasladamos a este café imaginario que hemos llamado Café La República y bueno, acá vamos a escuchar fundamentalmente la voz del filósofo, del poeta, del ensayista Santiago Kovadlov. Yo diría que lo nuestro es un coro, ¿no? Es un coro y que es hermoso que lo sea. Hasta tenemos una voz femenina en el coro. Por supuesto. Sí. No puede faltar, bueno, no, realmente creo que las reflexiones que suscita el programa de hoy, como se ha venido desarrollando a través del editorial, el encuentro con Federico Zapata y estas reflexiones tan interesantes de María Marul, nos muestran, yo diría, dos caras de la cotidianeidad. El editorial, en primer lugar, expresa la preocupación profunda, así lo sentí yo, por la ineptitud que el gobierno viene demostrando para transparentar consistencia conceptual. El conventillo en el que se ha convertido la gestión a raíz de las confrontaciones no solo suscitadas por el presidente, sino por las dificultades que todos los que integran el oficialismo tienen para manifestar un discurso coherente, sustantivo, no solo arrasado por la necesidad inmediata de responder al adversario, sino por traducirle a la población un programa de trabajo, creo que motivó estas reflexiones tuyas en el editorial que te llevaron a preguntarte si la Argentina sostiene el rumbo que dice haber emprendido, si está en condiciones de hacerlo. Criticabas, creo que con razón, la certeza homologada al dogma, a la intransigencia, a la dificultad que encontramos para escuchar ideas dispuestas al debate y no solo a la beligerancia. Llamabas la atención sobre la necesidad de hacer política, no simplemente de confrontar con quienes no coinciden con nosotros, excluyéndolos del diálogo. Me pareció importante que esta necesidad de reivindicar la necesidad de construir consensos que planteas en tu editorial pueda ser oído. Faltan buenas políticas, las políticas entendidas como programas de mediano y largo plazo que aseguren por las convergencias de opiniones que puedan suscitar su perdurabilidad. Esto lo sentí muy fuertemente y también de modo complementario en el planteo de Federico Zapata la necesidad de nuevos escenarios políticos, más allá del perfil tradicional que puedan presentar los partidos que han definido hasta hoy el escenario político argentino, la necesidad de que el peronismo sea capaz de expresar, según él mismo lo sugería, ideas de desarrollo fuera del marco estrictamente partidario, porque advertía Federico Zapata una profunda anemia en el orden de las ideas dentro del peronismo. Vos las marcabas en el gobierno, él las marcaba en el peronismo. Llegó a decirnos que el peronismo atraviesa una crisis aún más honda que la del radicalismo y que el gobierno de alguna forma necesita encontrar aliados allí donde curiosamente las ideas son muy pobres. Muy interesante, ¿no? La síntesis que haces, el recorrido, como es habitual, que haces de lo que ha ido sucediendo en la primera hora del programa. Yo uno de los temores que tengo, Santiago, es que realmente el gobierno, el oficialismo, no tenga intenciones de generar consensos, sino que esté pensando en un proyecto hegemónico. Y esa es la preocupación que yo tengo, ¿no? Es decir, que el gobierno, lo que pasa es que a medida que transcurren los meses, vos tenés que, el gobierno lo ha hecho con mucha habilidad, ha tenido aciertos. Las primeras medidas económicas de gobierno, que parecía impensable para la Argentina, frenar esa estampida inflacionaria que se había dado, esa crisis increíble que vivimos en diciembre. Bueno, el gobierno logró, pero empieza a ponerse en duda eso, como le pasa a todos los gobiernos. Hay un momento que
o vos construís políticas, que esto es lo que tratamos de decir nosotros, o empezás a perder el impulso, el entusiasmo inicial. Se empiezan a ver cosas que no se ven antes. Yo insisto, una diputada con un patito en la cabeza, bueno, primer tiempo, es como la actuación, ¿no? Como el show. Ahora, cuando vos estás pidiéndole a la población un sacrificio gigantesco, tenés un país sumergido en la pobreza, tenés estamos haciendo un esfuerzo descomunal como sociedad, jubilaciones hechas pomada, y te aparece un Congreso que te empieza a decir, no, pero mire, yo también juego. Bueno, lo que digo es, tenés que pensar en instrumentos políticos para seguir adelante. Sí, ¿no? sí. Y esa es la preocupación. Creo que tenés mucha razón. Tenés razón en cuanto a los riesgos que encierra la disociación entre el desarrollo económico y la precariedad política. Claro. Estas dos concepciones, una enfática, rotunda, avasalladora, la otra vacilante, ambivalente, desnorteada en cuanto a la posibilidad de generar convicciones y previsibilidades, bueno, lleva a hacerse esta pregunta en torno, como bien planteabas en el editorial, al porvenir de la Argentina. También esto está muy vinculado, aunque podría parecer que no, con el planteo de María Marul, la dramaturga, directora y actriz de lo que El Río hace. ¿Por qué? Porque María Marul nos muestra que la vida cotidiana, si no está de alguna manera mediatizada por un sentido profundo que le dé a la propia identidad la riqueza de una reflexión radical, consiste en un dejarse llevar permanentemente por lo que las circunstancias día a día pueden imponernos y nos alejan de una meditación más honda sobre nuestra propia identidad. La Argentina está sujeta a un ajetreo brutalmente cotidiano. No podemos decir que nuestra vida cotidiana está asentada en un repertorio de previsibilidades claras. Claro. Hace mucho tiempo que el país vive sujeto a lo que pasa a diario, porque en esa vida cotidiana todavía no están estructuradas las ideas de fondo que permitan hablar claramente de políticas de Estado. Claro. Políticas de Estado, que no tienen que estar sujetas a las variables cotidianas, ni psicológicas, ni temperamentales de nadie. Claro, claro. Es muy impresionante lo que decís, es muy interesante e impresionante, porque nosotros estamos siempre construyendo el barco en la navegación. Vos hablabas de una balsa que se construye mientras y sí, siempre estamos en esa... Es extenuante. Es extenuante. Entonces tenemos que discutir, siempre estamos discutiendo el sentido del Congreso, siempre estamos discutiendo el sentido de las leyes, siempre estamos discutiendo si tiene que haber oposición o no tiene que haber oposición. Si los funcionarios tienen... Esto hay países que no se discute. No, cierto que la crisis abarca hoy a todas las representaciones, pero no está el Parlamento... los parlamentos europeos discutiendo si tiene razón o no tiene razón tenerlos. Claro, se podría argumentar que son naciones que han resuelto problemas que nosotros no hemos resuelto todavía, y esto no deja de ser verdad, pero lo que pedimos de toda la dirigencia política, no solo de la oposición, del oficialismo también, es indicios claros de que la política no se reduce a una práctica económica, ni la economía a la exclusión de aquellos que no piensan como el oficialismo. La generación de consensos garantiza la vida en comunidad. Estamos hablando de la vida en comunidad, no estamos hablando de un misántropo. Claro. No, de un individuo que está aislado de todos los demás. Tal cual. Preocupante me pareció lo que dijo Federico Zapata, en el sentido de que esto no es que se está produciendo porque las cosas no salen, sino porque hay un plan. Y él se lo atribuía a Santiago Caputo, sí, ¿no? Sí. Y decía, no, este es un plan. Se ha subrayado mucho en estos días ese sí. papel de Santiago Caputo como una figura que tiende a hacer con que la acción del gobierno se inscriba en un campo de beligerancias perpetuas. Sí, parece, siempre hay un Rasputín, hay que también tenerlo en cuenta, no sé si será así realmente, pero bueno, así está apareciendo, por lo menos y está apareciendo también en los señalamientos
del expresidente Macri. Así es, lo tiene así. El tema de fondo tal vez sigue siendo el que nos lleva a preguntarnos por el porvenir de la democracia y la república en la Argentina. Y yo, a la luz de eso, sí, creí útil invitar hoy, cederles la palabra en la tertulia de hoy, a dos grandes politólogos norteamericanos, Stephen Levitsky y Daniel Ziblatt. Uh-huh. Los dos han escrito un libro que en el año 18 ya fue un suceso, apenas se publicó, ya fue un éxito, ¿Cómo mueren las democracias? Qué pregunta, ¿no? Impresionante, ¿no? ¿Cómo mueren las democracias? Y se adelantó al ciclo que se aceleró brutalmente en el último tiempo, no solo acá, digamos, no solo en la Argentina, en el mundo entero hay una crisis muy fuerte de la democracia. Eso es, y por lo tanto, tomarlos en cuenta, releer algunas de sus páginas, advertir los que pueden aportarnos, nos lleva a esta cuestión, creo yo. Sumidos como estamos en los problemas locales, no podemos dejar de advertir la importancia que en este momento y con relación al porvenir de las democracias tienen las venideras elecciones en los Estados Unidos. Claro. Las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos son elecciones, Jorge, que yo creo que no podemos considerarlas como una disputa electoral más entre dos partidos de un mismo sistema. Por supuesto. Tengo la impresión de que la confrontación entre Kamala Harris y el candidato Trump es una disputa entre dos concepciones de la vida política norteamericana, que se enfrentan allí no como parte de un mismo sistema. ¿De la vida solo norteamericana o estamos ante un fenómeno universal? Precisamente, yo creo que es mucho más amplio y por eso la atención que debemos concederle se debe a que nos atañe profundamente que la democracia más consolidada de Occidente esté hoy enfrentada a una confrontación de estas características, donde la disputa, mucho más que entre dos partidos de un mismo sistema, es entre dos ideas de lo que deben ser los Estados Unidos y la democracia. Claro, claro. Interesantísimo. ¿Vos querés que sigamos o le damos un cortecito Hagamos musical? Una pausa, yo te digo, hasta que ellos se acomoden, los dos están llegando. Me parece después buenísimo. le cedemos la palabra para ver qué nos dicen del populismo y de la democracia. Déjame que te cuente que nos escribió María Victoria Spiazzi, que nos manda un texto magnífico de Jorge Luis Borges, y por supuesto Patricia de Villarramayo, que siempre está firme ahí, impresionante seguidora de nuestro programa, y a las dos le mandamos un saludo y gratitudes. Eso. Y estamos acá en el Café de la República recibiendo también la contribución de nuestros oyentes. Esta en particular quería contarte, Santiago, sí, es de Luis Sanger, que nos suele mandar no solamente saludos, sino aportes concretos acá en particular. ¿Dónde está? Bueno, buena pregunta. ¿En qué zona de Estados Unidos? No, me refiero, ¿está en Estados Unidos? Está en los Estados Unidos y los escucha todas las semanas y nos manda hoy el discurso de Kamala Harris, donde habla de lo que vos vas a hablar en este momento. No me digas. De esta preocupación, así que le agradecemos particularmente. Muchas gracias, realmente. Bueno, quiere decir que estamos no solo ante una inquietud, como decíamos antes, vigente en los Estados Unidos. El problema del porvenir de las democracias en Occidente y en el mundo es un tema de enorme actualidad. Los autores de este libro, Cómo mueren las democracias, Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, son dos respetadísimos politólogos norteamericanos, académicos. Ellos parten de la idea de que las democracias pierden terreno mundial a favor de las autocracias aproximadamente desde 1990, cuando se inicia este proceso. Es interesante advertir que la caída de la Unión Soviética hubiera inducido a creer que se produciría un fortalecimiento creciente de la sensibilidad democrática en todo el mundo. Pero no ha sido así. El fin de la historia. Esto es exactamente muy distinto lo que ocurrió de lo que se presumía, y ellos se preguntan en torno al auge de las autocracias. ¿Cuáles son los perfiles del pensamiento autocrático que deben ser tenidos en cuenta
para entender los liderazgos del presente. Si les damos la palabra en este libro, publicado en 2018, leemos lo siguiente. Como hemos señalado con anterioridad, a los líderes antidemocráticos suele identificárselos antes de que accedan al poder. Trump, incluso antes de estrenarse en el cargo, daba positivo en las 4 medidas de nuestra prueba decisiva para autócratas. El primer parámetro es un débil compromiso con las reglas democráticas del juego. Trump dio positivo en esta medida al poner en tela de juicio la legitimidad del proceso electoral y plantear la insinuación sin precedentes de que podía no aceptar los resultados de las elecciones de 2016. Los niveles de fraude electoral en los Estados Unidos son ínfimos, y ya que las elecciones las administran los gobiernos estatales y locales, en la práctica es imposible coordinar el fraude electoral a escala nacional. La segunda categoría, nuestra prueba decisiva, es negar la legitimidad de los adversarios. Los políticos autoritarios venden la visión de que sus contrincantes son delincuentes subversivos, antipatrióticos, o bien constituyen una amenaza para la seguridad nacional o para el estilo de vida existente. Trump cumplía también con este criterio. Durante la campaña de 2016, Trump negó la legitimidad de Hillary Clinton como adversaria, calificándola de delincuente y declarando en repetidas ocasiones que merecería estar en la cárcel. En los mitines de campaña aplaudía a sus partidarios cuando coreaban "enciérrenla". El tercer criterio es la tolerancia o el aliento de la violencia. La violencia partidista a menudo es el preámbulo de una quiebra democrática. Trump rompió este patrón durante la campaña. No solo toleró la violencia entre sus partidarios, sino que en ocasiones pareció regodearse en ella. En una transgresión radical de las normas del civismo, Trump recibió con los brazos abiertos e incluso festejó a algunos de sus partidarios que atacaron físicamente a manifestantes. Y por último, la última señal de advertencia es la predisposición a restringir las libertades civiles de rivales y críticos. Si algo diferencia a los autócratas actuales de los líderes democráticos, es su intolerancia ante las críticas y su predisposición a utilizar dicho poder para castigar a aquellas personas, ya sean de la oposición, de los medios de comunicación o de la sociedad civil que los critiquen. ¿De quién estamos hablando? ¿De quiénes? Es impresionante porque lo que están diciendo es parámetros de lo que se considera mundialmente, de lo que hemos llegado a concluir después de muchísimos estudios, de que son parámetros del autoritarismo, y lo personifica en Trump y dice reúne los 4, ¿no? Eso entiendo. Así es. Quien quiera hacer la tablita y comparar a su ídolo puede hacerlo, ¿no? Hay que realmente es interesante porque no están haciendo una calificación arbitraria. Fíjate que estamos entonces delante de un panorama mundial que tendría en principio por lo menos 2 rasgos que son comunes en escenarios distintos. Advertimos por una parte confrontaciones mundiales entre ideologías o cosmovisiones totalmente intransigentes, como pueden ser las del terrorismo por un lado y la de las democracias por otro, ¿no? Tenemos confrontaciones como las de Irán
con Occidente, donde la radicalidad de la confrontación se asienta en un no reconocimiento del otro. El otro no está en condiciones de aparecer como alguien digno de ser considerado. Y en el orden de las políticas internas, dentro del propio sistema democrático, aparecen estas figuras llamadas autocráticas, cuyo rasgo distintivo es la autosuficiencia. Claro. La imposibilidad de entender que la interdependencia de la democracia está en el consenso con quienes no son como uno, pero forman parte de la misma realidad y de la misma necesidad de defender la democracia. Muy interesante, porque lo que nos pone es ante una disyuntiva que es en qué medida se puede convivir con quien piensa que el que no es igual, el que no tiene sintonía con sus ideas, no debe existir. Te pone ante una disyuntiva dramática. Pero es dramática. Antes esto lo suplían las dictaduras. Las dictaduras quiere decir la fuerza bruta. Somoza es fácil de describir porque es la fuerza bruta, ¿no es cierto? O Stroessner, o cualquier dictador en el mundo entero. Acá estamos hablando de convalidación popular. De convalidación. Voto. O sea, voto la intolerancia. Vos me votás para que yo sea intolerante, Eso para es. que... Eso Impresionante. es. Te voto para que no toleres la opinión crítica sobre tu gestión. Voto porque no considero que sea necesario tomar en cuenta la opinión de un adversario. Claro. Y siguen diciendo estos dos autores tan interesantes en un libro cuyo título es dramático, ¿no? Cómo mueren las democracias. Gracias. Dicen lo siguiente: comparar el desorden en el que nos encontramos en el presente con crisis democráticas en otras regiones del mundo y en otros momentos de la historia permite inferir con claridad que los Estados Unidos no es tan diferente de otros países. El sistema constitucional, pese a ser más antiguo y robusto que ningún otro en la historia, es vulnerable ante las mismas patologías que han acabado con la democracia en otros lugares. En última instancia, por ende, la democracia estadounidense depende de nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos. Ningún dirigente político por sí solo puede poner fin a la democracia y tampoco ningún líder político puede rescatarla sin la ciudadanía. La democracia es un asunto compartido, su destino depende de todos nosotros. Aquí, Jorge, están expresando ellos esta evidencia a la que vos te referías antes. El punto de apoyo de un líder mesiánico, de un líder autocrático, de un líder esencialmente despótico, es una demanda popular. Claro. Que lo respalda, Claro. que está mayoritariamente con ellas. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando ellos agregan en la actualidad esta concepción de la democracia y de la república está siendo atacada en infinidad de lugares y no solo en nuestro país. De allí la importancia de entender lo que se juega en las próximas elecciones norteamericanas. Para salvar nuestra democracia, los estadounidenses debemos restaurar las normas básicas que en el pasado la protegieron. Y debemos hacer algo más. Debemos ampliar dichas normas al conjunto de una sociedad diversa. Debemos hacerlas verdaderamente inclusivas. Las normas democráticas de Estados Unidos, en su esencia, siempre han sido sólidas, pero durante gran parte de nuestra historia estuvieron acompañadas, sostenidas incluso, por la exclusión racial. Ahora hay que conseguir, y estamos delante de una candidata a la presidenta que no es blanca. Tal cual. Ahora hay que conseguir que esas normas funcionen en una época de igualdad racial y de una diversidad étnica sin precedentes. A lo largo de la historia, pocas sociedades han logrado ser,
al mismo tiempo multirraciales y verdaderamente democráticas. Hoy Estados Unidos está en buena medida enfrentado a ese desafío, pero primordialmente, y esto es lo que quiero subrayar para nuestra reflexión, la candidata demócrata, que es una mujer de color, que es una mujer de ascendencia extranjera, con padres extranjeros, es la mejor encarnación del ideal democrático que tiene Estados Unidos. No es un blanco, tal cual, como es el caso de Trump. Aquel antecedente que abrió Barack Obama, eso cambiando el curso de la historia norteamericana. Parecía que entraba en un nuevo ciclo la historia norteamericana a partir de Obama. Y yo creo que sí entró, porque de alguna forma, aunque la continuidad de los gobiernos no sea tan llana, hay en el mismo momento en que un presidente como Obama puede volverse representativo de una necesidad mayoritaria de la sociedad, una apertura a la comprensión de la propia historia como un anhelo de inclusión, claro, de toda esa diversidad. Desde ya que lo que hizo Obama en su política, en su concepción del mundo, fue muy interesante, ¿no? Y claro. El papel que jugó de dinamización, de incorporación de cosas que estaban absolutamente, que eran impensadas, incluso su relación y su intento por terminar con ese aislamiento y locura del régimen cubano. En fin, hubo muchos pasos que se dieron en ese periodo, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, me parece, Santiago, ante un riesgo grande, ¿no? Lo que se está discutiendo, ¿no? Esto lo que vos estás señalando. Estamos, ¿no?, recordando a través de Levitsky y Ziblatt lo difícil que es sostener un régimen democrático y republicano sin una conciencia y una responsabilidad personal clara. Vos sabés que mientras leías estas interesantísimas ideas de cómo mueren las democracias, pensaba, claro, todo esto está sostenido en principios que deben ser incorporados como básicos para el ser humano. Por ejemplo, respetarte, respetar al otro. Por ejemplo, no matar, no eliminar al otro por lo que piensa y dice. Esto, bueno, si lo hablamos acá, si lo tiramos sobre la mesa, diríamos, pero va de suyo, ¿no? ¿Quién se le ocurre otra cosa? No es así. Hay mucha gente que se le ocurre otra cosa. No solo mucha gente a la que se le ocurre otra cosa, sí, sino gente que en este momento empieza a tener un perfil protagónico en el mundo verdaderamente inquietante. Claro, el tema es cuando eso llega a la representación, cuando se expresa en los mandatarios que elige la gente. La naturalización de la violencia como recurso político están las antípodas de lo que sería una democracia indispensable y ayuda a entender cómo mueren las democracias. Tal cual. Me parece interesantísimo, Santiago, también, como vos lo planteás, leer estos textos a poquito tiempo de que se juegan unas elecciones cruciales. Yo creo que son cruciales para el mundo. Para el mundo, pero no hay duda. Me da esa impresión, ¿no? No hay duda alguna. La vuelta de Trump, bueno, no quiero, yo igual no voto en Estados Unidos, así que no voy a decir nada interesante, pero la vuelta de Trump es pesadillesca, ¿no? Me parece. Mirá, yo también creo que lo es, y creo que, como bien señalan los autores de este libro, proteger la democracia exige algo más que temor o indignación. Y lo digo en relación a Argentina. El nuestro es un país donde la situación que actualmente estamos viviendo es fruto del hartazgo, de una justa indignación, de un cansancio muy profundo ante la tergiversación de los ideales democráticos por parte de infinidad de dirigentes que no han contribuido a afianzar la credibilidad en la democracia. Combatir contra esta tendencia implica devolverle credibilidad a algo que exige responsabilidad crítica y no solo indignación. Claro. Muy interesante. Y además, me permito agregar un condimento, que es el siguiente. Hay que demostrar que la democracia es no solo el mejor de los sistemas, sino que también puede ser eficiente. Y voy a un ejemplo, porque lo hablamos o lo mencionamos hoy, en algún momentito, hablando de América Latina, o cuando
Y se me ocurrió recordar un ejemplo que acá ya lo hemos dado varias veces. Los 3 sistemas democráticos mejores de América Latina, que son Chile, Costa Rica y Uruguay, según las mediciones que se hacen al respecto, son las 3 economías, las mejores 3 economías de América Latina. Esto me parece importantísimo. Claro. Importantísimo porque se vincula con lo que vos decís. No solamente es el mejor sistema, porque parte de la base del respeto a las minorías, el respeto a los diferentes, sino porque además puede ser eficiente. Porque si no tendríamos un problema. Claro, no hay duda alguna. Reivindicar la democracia y la república en un sentido cabal no significa proponer un sistema político que no involucre la necesidad de un pleno desarrollo económico. Absolutamente. Pero al mismo tiempo queremos decir, porque ya la historia lo ha demostrado, que cuando se fragmenta el concepto de desarrollo y se propone afianzarnos primero económicamente y políticamente después, se incurre en un riesgo muy grande. Los sistemas democráticos republicanos son sinfónicos, todas sus partes deben estar integradas. No puede haber buena economía sin buena política, no puede haber buena política sin buena economía, lo estás diciendo muy bien. Y volviendo sobre un tema en el que insistís, la responsabilidad social en la gestación de liderazgos autocráticos, ¿no? Si las autocracias son electivas, sí, recuerdan nuestros autores, es porque la solicita la necesidad de delegar la responsabilidad cívica en liderazgos carismáticos que permitan liberarse, entre comillas, de toda responsabilidad personal en el marco de la desorientación y de la decepción social generada por regímenes anteriores. Creemos que salir del error implica acentuar la disconformidad. La disconformidad no basta. La disconformidad no puede ser un proyecto de política de Estado. Claro. Solo menos de 1/3 de los jóvenes europeos de hoy colocan a la democracia entre los 5 valores que más les importan. Claro. Solo menos de 1/3 defiende el ideal democrático. Tenemos que preguntarnos qué lo ha debilitado tanto y tenemos que preguntarnos si hay alternativa, como bien decís vos. Claro. Bueno, la aceleración de las crisis mundiales, sumado a la hipercomunicación que nos ha permitido la tecnología, al intercambio fluido y la posibilidad de expresar el descontento continuamente, es todo un tema y todo un desafío que será agregado al sistema democrático, ¿no? Que será agregado al sistema democrático, porque hay una sociedad de alguna manera plebiscitaria. Está todo el tiempo convencida que puede opinar, está muy bien que lo haga, pero lo que se ha debilitado son los tejidos sociales. No hay duda, y los partidos políticos. Y bueno, son parte de ese tejido, ¿no? Son parte de ese tejido, entonces nosotros antes podíamos discutir, ahora cada uno se siente dueño con un telefonito, como lo hemos dicho muchas veces acá, de voltear un sistema. Esto que ha sido tan bueno en algunos casos por las autocracias, como te acordás, las primaveras árabes, ¿no? Que ha jugado un papel fundamental en la lucha contra las autocracias, se ha convertido en un desafío para las democracias, ¿no? Estamos ante un problema ante las democracias, el mensaje corto, los textos que esta derecha brutal, autoritaria, que se está imponiendo en algunos países, lo ha manejado con mucha solvencia, ¿no? Me refiero a las redes sociales. Es así. El interrogante entonces es si el porvenir nos brindará posibilidades de volver a afianzar los sistemas. Yo creo que en el caso de las elecciones venideras en Estados Unidos, la disyuntiva es clara. Si con el Partido Demócrata se corren riesgos, con el Partido Republicano liderado por Trump, el riesgo se asegura. Tal cual. Es muy, muy importante eso, ¿no? Además sería una segunda vuelta de Trump. Y es bueno la que convalidación de políticas muy retrógradas
el mundo estaría realmente en riesgo, ¿no? Creo yo. A mí me parece que es un planteo arcaico el que nos propone Trump. Es una fatiga muy profunda, nacida de desaciertos, sin dudas, cometidos también por la democracia, porque claro, la democracia genera también todos aquellos problemas contra los cuales se precisó actuar. Pero fuera del sistema propiamente dicho, me parece que volvemos al viejo modelo del poder absoluto, al viejo modelo de la intolerancia general. Así es. Si te parece, Santiago, son las 13:45. Bueno, nosotros vamos al encuentro de Graciela Fernández Mejía y de Pablo Marmoratos. Así sea. Muy bien, vamos entonces. Música y luego la señora. Son pasadas las 13:50, si ese reloj está en hora, y como nos pasa habitualmente los domingos, tenemos este grato momento. Hemos ampliado las sillas de nuestra mesa para recibir a nuestra querida amiga y a Pablo Marmorato. Graciela, Pablo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien también. Nosotros terminando este programa que nos llevó a reflexionar, Graciela, entre otros temas, sobre las elecciones próximas de los Estados Unidos, la confrontación entre Kamala Harris y Trump, y a lo que significan esas elecciones para todos nosotros. Creemos, ¿no es cierto?, que no es una confrontación hoy entre dos fuerzas de un mismo sistema, sino que hay dos concepciones de la democracia que están en juego allí y que son realmente incompatibles. ¿Cómo lo ves? Sí, yo lo veo. Antes uno veía en confrontaciones anteriores, para tener en qué apoyarnos, uno veía dos partidos grandes, uno chico en Boston, Noam Chomsky, que durante un tiempo logró poner el socialismo en Boston, raro, y dentro mismo de los republicanos y de los demócratas, dos alas. En este momento me temo que entre los demócratas el ala más progresista, más tolerante, más dispuesta a ser liberal, en el mejor sentido de la palabra política, me parece que lo está abarcando todo. A mí no me sorprendería que Trump ganara, pero no porque Trump es como es, sino que una buena parte de la sociedad americana siente que su statu quo corre peligro y que quien mejor se lo defiende es Trump. Bueno, habrá que ver cómo va evolucionando la cosa. Hay cierta... No me equivoque, ¿eh? No. No seguro, no estás expresando un deseo. Por supuesto. Estamos analizando datos. Indudablemente el Partido Demócrata, al aceptar la renuncia por suerte de Biden, que venía muy desgastado por sus propios problemas, era un mal candidato. Bueno, lo de Kamala Harris le da una nueva dimensión a la elección. Y una de las cosas, Graciela, Santiago, Pablo, que a mí me sorprendió de este último tiempo, es que el discurso demócrata, el discurso de Kamala Harris, que es más combativa por otra parte que lo que era Biden, colocó al mundo ante una realidad que parecía soslayada, ¿no? Parecía que ya lo que antes se discutía como política, la política no va más, hablar de derechos sociales es una antigüedad porque ahora todo va a ser va por lo privado, vamos a abolir el Estado finalmente, vamos a llegar al sueño de no tener... Y sin embargo la discusión de Estados Unidos, escuché los discursos de Kamala Harris, son discursos de política, se habla de política, no se terminó la política en el mundo. Ya lo creo, se parecen, se acercan mucho, incluso por las circunstancias, a los de Obama. Exactamente.
Exactamente. Claro, esa contigüidad es fundamental, porque una de las preguntas que nos hacíamos con Jorge era hasta qué punto la propuesta que Obama llevó adelante desde la presidencia de la Nación habría de encontrar alguna vez contigüidad y continuidad en otra figura que además proviene de ese riñón, digamos, cultural y étnico que es la presencia de la gente de color en el gobierno de los Estados Unidos, en las primeras investiduras de Estados Unidos. Claro, vos lo que me parece que estás diciendo, corregime, es creíamos que estaba instalado definitivamente en una potencia capaz de impregnar a otros sectores el final de la discriminación. Eso, te doy la razón. ¿Sí? Tenemos que advertir que dentro de las dificultades generales que encuentran los Estados Unidos para afianzar su propia democracia, es un ejemplo sumamente auspicioso el de ver esta apertura al reconocimiento de la gente de color como parte de lo fundamental de su identidad democrática. Sí, yo no sé si ustedes vieron y se lo acuerdan, yo me lo acuerdo, en la televisión, el juicio de los 7 de Chicago, de Chicago. No, yo no la vi. Yo no recuerdo. Bueno, búsquenla en Netflix. Ahora me he puesto en propagandista. Búsquenla porque tiene bastante que ver con todo esto que estamos hablando. Y además está muy bien escrito el guión y para mí es un placer verlo. Es muy inteligente como película, ¿no? Es muy interesante. A mí me parece eso, Santiago, Graciela, Pablo, que lo interesante es que también una agenda que se daba por caída, porque estaban desapareciendo el discurso político. Claro, hoy vuelve a estar en la potencia más importante del mundo, ¿no? Bueno, una de las más importantes del mundo. Va a tener otro problema. Aparte, si me permiten, sí, Pablo. Perdón, justamente Pablo. lo que ustedes están planteando, los riesgos de una presidencia de Trump, en el sentido de, justamente, Jorge, que a través de la política, creo que la posibilidad de una presidencia de Kamala Harris es de hacerse cargo de los problemas que están ocurriendo a nivel mundial. Pensemos en la Agenda 2030, con estos 17 objetivos de desarrollo sostenibles, que sostienen los países que por lo menos no corren, no tapan la basura debajo de la alfombra. Claro. O los problemas también, digamos, de corte en algún punto hasta negacionismo o facilistas con respecto, pensemos a los problemas de migración, digamos, también en Estados Unidos y en otras partes del mundo, por lo cual es una bocanada de aire fresco la llegada de esta candidatura de Kamala Harris para hacerse cargo de los problemas que hay a nivel mundial y desde ya también en Estados Unidos. Tal cual. Sí, yo creo que eso es, bueno, por lo menos lo que más nos entusiasma, la idea, digamos, esto que se había impuesto, que venía una nueva era, que ahora los líderes son, bueno, sí, pero no tanto, sí, pero no tanto, no ha sido tan bueno a ver que hayan emergido líderes providenciales, diría que todo lo contrario. Así que me parece que estamos ante un interesante escenario. Vamos a ver qué pasa con los resultados, pero en el peor de los casos no hay unanimidades, no hay un 100% que opina que hay que tirar por la borda la democracia. Será la mitad. Hay que tratar de que pase de la mitad, ¿no? Sí, sin duda, y sobre todo que se consolide la convicción de que fuera del sistema democrático y republicano, el porvenir de los Estados Unidos empieza a parecerse paradójicamente a la de las peores expresiones políticas del mundo entero. Tal cual. Querida Graciela y Pablo, tenemos unos segunditos, estamos por darles el control del aire. Oye. Sí, ¿cómo? Están mezquinos. ¿Estamos mezquinos? No, ¿por qué mezquinos? ¿Querés que nos quedemos? Me molestaría, pero va a ser un lío. Sí, va a ser un lío, sí, de a 4 es más difícil la cosa. Pero bueno, se acabó el tiempo.
Graciela, Pablo, hasta el domingo próximo, que tengan una linda audición. Santiago, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, Jorge y Mónica. Chao, Mónica. Hasta el próximo domingo. Chao, chao.